Yo me encuentro actualmente encerrado en Guanacosta, Dakota. Este, la verdad, mi arresto fue ilegal porque yo tengo una petición de asilo por mi nombre, como le acabo de explicar. Yo fui perseguido en Venezuela, en Maracaibo, y pues me da miedo volver a mi país y estoy esperando una respuesta de Dimas, pero me tiene aquí encerrado y el jefe Ras, enfatizo en eso, el jefe Ras, él me quiere obligar a hacer firmar la deportación. Así que yo pido una colaboración al ministro de Justicia, del Departamento de Justicia, que yo me imagino que no está al tanto de lo que está pasando acá. Acá nos tienen encerrados, la verdad, el trato no ha sido malo, excepto algunos de los personajes de Guaranos Costa, pero igual estamos privados yo por lo menos estoy privado de la libertad, no he obtenido respuesta y pues eso básicamente. Y a mí me dejaron trabajando, pero ajá, yo lo que le digo que cómo voy a hacer para esperar una respuesta y no trabajar si no, ¿cómo? No me dan ayuda, yo trabajo y yo no le hago mal a nadie. ¿Sí me entiendes? No me han llevado al juez comisario. Dice que no me van a llevar al juez comisario. Sin embargo, a mí me adelantaron la cita en Dimas. A mí me volvieron a interrogar en Dimas. A mí me volvieron a hacer las preguntas sobre el asilo que yo metí, pues, sobre mi caso de asilo. Sin embargo, yo metí un asilo hace 3 años por el aeropuerto. Nunca obtuve respuesta y ellos han dicho que a mí me lo han negado, pero yo no tengo constancia, no tengo correo, no tengo una llamada, un papel firmado por mí que yo acepte que a mí me hayan negado el asilo. Yo estoy tratando de a ver si trato de, ¿cómo se dice?, de esperar la respuesta del gobierno de acá sobre mi asilo, para esperarla afuera, pero no me deja. Aquí han llegado personas que tienen la petición sola de asilo y si lo dejan salir. Y yo no entiendo por qué a mí no me han dejado esperar mi proceso afuera tranquilamente. Y las repercusiones que sería que, como le dije, mi nombre al principio, yo me llamo Hugo Rafael Chávez, como se llamaba el expresidente en Venezuela. Y en Maracaibo ya salió, como quien dice, el poder bolivariano y entró ahora el otro partido político. Y por mi nombre, yo temo a que me hagan algo, la verdad que sí, que tome repercusiones sobre mí y todo eso. La verdad que la comida nos da un pan en la mañana, en el almuerzo sí nos da un arroz. No puedo exigir mucho, pero sí nos dan un arroz desabrido y no nos dan jugo. Y en la noche nos dan otro pan con mortadela o queso. Y nos dan hielo, pero no tenemos para bañarnos dentro de la celda. Solo nos dan 10, 20 minutos para salir a un pasillo a bañarnos. Y aquí estoy no tenemos camas, mire, tenemos colchonetas de algodón en el piso. Mire, y le muestro cómo estamos acá adentro. Mire, colchonetas en el piso. Aquí tenemos, por decir, la ropa, ¿sí ve? Tenemos para una gorra, algo de vestimenta. Tenemos una ventana que da hacia afuera. Allá hay otra celda, allá hay una celda de mujeres. Estos son mis compañeros. Ayúdenos, por favor, esto no es vida, no hemos robado, no hemos hecho nada, el único delito fue trabajar. Mi amigo ecuatoriano, está un venezolano aquí y este es el baño. Estamos acá, este es el baño, si veis, hay una poseta y una cara, pero no hay donde ducharnos. Una vez al día nos duchaban al principio. Una vez al día nos daban al principio 10 minutos, pero se ponen bravos y todo es como ellos digan, las reglas son como ellos digan, pues. Y otra cosa, que a todos aquí nos quieren hacer firmar la deportación obligado, nos meten presión, que tenemos que irnos a Venezuela, que tenemos que firmar, que firmemos o no firmemos la deportación, nos vas a enviar. Y eso lo hace el jefe Rash. Él está en Guanacosta de aeropuerto. A mí no me han llevado al juez comisario, a mí no me han leído sentencia, a mí no me dan respuesta. A mí lo que me dicen es que me va a dejar aquí encerrado hasta que Dima dé una respuesta, pues. Y ellos han agilizado todo eso porque, mire, yo tenía 3 años esperando respuesta cuando yo pedí el asilo en el aeropuerto y nunca había obtenido respuesta hasta hoy en día. Mire, Feo, yo tengo miedo a que si yo llego a Venezuela, a mí me puedan hacer algo por mi nombre. Ya yo sufrí de bullying
en Venezuela muchas veces por mi nombre y yo eso lo expuse en Dima, ¿sí me entiendes? Y yo estaba acá con mis hermanos, pero mis hermanos sí no aguantaron la cosa, el acoso, que no podían trabajar, no podíamos salir, y ellos sí se fueron a estudiar y trataron de ir a otro país. Y yo estoy acá, yo esperando una respuesta, a ver qué me dicen, pues. Yo aquí, yo no robaba, yo no mataba a nadie, no me metía en problemas, nunca fui arrestado por la policía. Simplemente yo trabajaba, un día yo limpiaba patios, hacía chapi, lavaba carros. O sea, yo trataba de vivir el día a día según la medida.